puestos de pie, les ruego, Juan capítulo 20 y el versículo 19. Hablando del día de resurrección, dice Juan 20, 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quien remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieseis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en lugar de los clavos, metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Según la historia bíblica, nuestro Señor Jesucristo al resucitar se apareció primero a María Magdalena. Luego se le apareció a unas mujeres, luego a 2 discípulos que iban a Emaús, y también nos dice en 1 Corintios 15 que se le apareció a Cefas. En este pasaje que acabamos de leer de Juan 20, 19 en adelante, se nos relata de la primera vez que el Señor se aparece a la iglesia. Se había aparecido a individuos, pero aquí se aparece al grupo, los discípulos, los apóstoles se habían reunido, pero además otras personas, como vemos en el pasaje paralelo de Lucas capítulo 24. Entonces, esta mañana vamos a meditar las primeras palabras del Señor resucitado a su iglesia. Ahora, ¿cuáles son? ¿Qué les dijo? Ignorantes, incrédulos. ¿Qué les dijo? No fue ignorantes. Él no les dijo miedosos, inútiles. Él no les dijo eso. No les dijo desertores, traidores, ¿por qué me dejaron? ¿Por qué me abandonaron? No les dijo eso. Las primeras palabras del Señor a su iglesia fueron paz a vosotros. Amén. Paz a vosotros. 3 veces en este pasaje que leímos nos encontramos de esta frase de nuestro Señor Jesucristo a su iglesia. Pero antes de estudiar esta frase en sí, notemos el marco histórico. Leemos en el versículo 19 que el Señor les dijo estas palabras, dice el versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. Por los versículos anteriores sabemos que este versículo se refiere al domingo de resurrección. El lunes no es el primer día de la semana, es el domingo. Y precisamente porque el Señor resucitó en domingo y se apareció a sus discípulos por primera vez en ese día, desde ese domingo, desde el primer día de la semana, nosotros como cristianos nos reunimos en domingo. No en sábado como en el Antiguo Testamento. En el versículo 26 ustedes pueden ver que una vez más la iglesia se reúne en domingo, no en sábado. Se reúne en domingo una vez más y nuestro Señor Jesucristo una vez más se les aparece a sus discípulos. En el libro de los Hechos podemos leer la historia también. La iglesia se reunía en domingo desde ese día. Y como dice en Hebreos 4, el domingo pasó a ser el sabatismo, el sábado de los cristianos. Pero el punto aquí es que el Señor dijo a sus discípulos, paz a vosotros en domingo, cuando la iglesia estaba reunida. Entonces, hermanos y amigos, no dejemos de congregarnos en domingo. Es cuando el Señor nos da de su paz, es cuando el Señor nos habla más. El domingo es cuando más tenemos la presencia del Señor entre nosotros. Es su día, como dice el apóstol Juan en Apocalipsis. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y los eruditos saben, los avanzados saben, que nosotros llamamos en español domingo a este día por ese versículo y por esa frase, Dominicus Dei, es el día del Señor. Muy bien, volviendo a nuestro texto, la segunda parte del versículo nos informa, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio
por miedo de los judíos. Ahora, los discípulos tenían mucha razón de tener miedo. O lo que había pasado unos días antes, 3 días antes, los judíos habían arrestado y crucificado a su líder. Y luego, nuestro Señor Jesucristo había resucitado. Los guardias van a avisar a los sumos sacerdotes, a los líderes religiosos, y empiezan a diseminar el rumor que los discípulos se habían robado el cuerpo del Señor. Entonces, por supuesto, va a pasar por sus mentes, los judíos nos van a buscar, los judíos nos van a arrestar, nos van a presentar delante del gobernador como cómplices de Jesús. Los podían acusar de sedición, de rebelión, de blasfemias, de engaños, algo que los llevaría también a la muerte. De hecho, ustedes pueden leer, después de Juan tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo es que los judíos mataron a Esteban, el primer mártir. Y luego Herodes también mató a Jacobo en esos días. Entonces, el miedo de los discípulos era real, tenían mucha razón de tener las puertas cerradas y estar escondidos ahí esa noche. Pero yo creo que esta frase la tenemos aquí para resaltar la aparición del Señor. Porque vean lo que nos dice la última parte del versículo. Vean, versículo 19, con sus propios ojos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Estaban cerradas las puertas. Y fue entonces que nuestro Señor Jesucristo vino, se apareció, se puede traducir esa palabra también, y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. De repente ahí estaba Jesús, aunque las puertas estaban cerradas. Por supuesto, esto fue un milagro. Un milagro. Y nuestro Señor Jesucristo lo pudo hacer porque tenía un cuerpo glorificado y por supuesto porque Él es Dios. No hay candados, no hay puertas, no hay cárcel que lo pueda detener. Como canta el salmista: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y de habitar en el extremo del mar, si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Para el Señor, un cuarto cerrado no es nada, por supuesto. Él es Dios, Él puede aparecerse en cualquier lugar del mundo, del universo. Ahora, todavía no llegamos a las lecciones, pero aquí podríamos concluir que aun cuando los corazones estén cerrados, aunque los corazones estén bien endurecidos y como diamante y con cadenas y bien cerrados al Señor, el Señor puede venir y decir: paz a vosotros. Porque Él puede entrar al corazón más duro. No hay nada ni nadie imposible para el Señor. Podemos orar entonces con confianza por nuestros parientes y por nuestros amigos que tienen su corazón cerrado y como que nunca nos quieren escuchar, y el Señor puede entrar a ese corazón cerrado también. Pero volviendo a nuestro texto, concentrémonos ahora sí en la frase. Ya sabemos el contexto histórico, el marco histórico. Ahora veamos la frase. El Señor recién resucitado les dijo a sus discípulos, le dijo a la iglesia: paz a vosotros. Esas palabras, por supuesto, son palabras solemnes, con mucha ternura, con amor, con autoridad. Son palabras de victoria. Ahora, es cierto, y los eruditos aquí pueden levantar la mano y decirme: pero Paco, paz a vosotros era el saludo de los judíos. Y esto era cierto. Por educación, por tradición, los judíos al conocer a alguien, al encontrarse a alguien en la calle, le decían Shalom, Irene en griego. Pero de los labios del Señor, esto es más que un saludo, ciertamente. No es como cuando alguien estornuda, ¿qué decimos? Salud, ¿verdad? Inmediatamente, inconscientemente, por nuestra educación, por tradición, decimos salud. Pero no es que de todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente, queramos que esa persona tenga salud, o que podamos darle salud a esa persona. Decimos salud porque eso nos educó a decir salud cuando otra persona estornuda. Aquí pasa, vosotros no era un simple saludo automático, no, por supuesto que no. De hecho, en el versículo 21, noten,
nuestro Señor Jesucristo lo usa otra vez. No es que acababa de llegar, nos dice el versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. No es un saludo nada más, esto es especial. Y hay que recordar también que paz en el sentido bíblico, en el sentido cristiano, no tan solamente es ausencia de guerra, no es tan solamente que no hay problemas. Paz, shalom, Irene, nos habla de sí de paz, pero además de prosperidad, de felicidad, de calma, de armonía, salud, que nos vaya bien. De eso se trata esta palabra, ya la hemos estudiado. Y noten lo que es lo que quiero que subrayen aquí. El Señor no dijo paz para todos, no dijo eso. El Señor dijo paz a vosotros. Esta paz está limitada entonces. Está limitada al vosotros. ¿Quién es el vosotros aquí? Por supuesto, los discípulos, los cristianos que estaban reunidos en esa noche. A mí me ha impactado, y creo que se los he dicho. Vamos a Mateo 28, el pasaje que leímos en la lectura bíblica. Me impacta mucho cuando los ángeles hablan a las mujeres, cuando van a la tumba. Nos dice que hubo un gran terremoto. Se removió la piedra. Y luego nos dice el versículo 4, Mateo 28, 4. De miedo de él, los guardas temblaron. Se quedaron como muertos, por supuesto. Y luego ven el versículo 5. Esto siempre me impactaba. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras. Vosotras, no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Como diciendo, implicando, ustedes sí teman, los guardias, ustedes soldados, ustedes sigan ahí como muertos de miedo, ¿verdad? Pero vosotras mujeres, ustedes están buscando a Jesús. Ustedes son las discípulas, ustedes no teman. Para usar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotras. Entonces, uno que no sigue al Señor, uno que no es discípulo del Señor, no puede tener paz realmente. Es imposible. Como dice en Isaías, no hay paz para los malos, dice Jehová. Es paz a vosotros, a los que creen en Cristo, los que le siguen. Y la pregunta aquí es muy práctica. ¿Puede usted incluirse en este vosotros? ¿Puede usted incluirse en esta frase? Paz a vosotros, paz a vosotras. Si no, hoy comience a seguir a Cristo. Hoy comience a creer en Él como el Hijo de Dios, que resucitó de los muertos, que murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, como dicen Romanos. Lo vamos a ver en un momento. Muy importante esto. Paz a vosotros, esta frase es para el vosotros, está limitada. Muy bien, ya vimos el contexto de la frase y qué significa la frase. Vamos a terminar con algunas lecciones. Primera lección: el Señor resucitado nos dice a nosotros, paz a vosotros, porque sabe que es lo que más necesitamos. El Señor Jesucristo resucitado, lo primero que nos dice es paz a vosotros, porque Él sabe que paz es lo que más necesitamos. Ahora aquí, por supuesto, los discípulos tenían miedo de los judíos, miedo de las torturas, miedo de la muerte. Tenían, creo yo, también miedo de que a lo mejor su religión era falsa, porque su Mesías había muerto. Jesús, su líder, había muerto, ellos lo habían seguido, habían dejado su judaísmo de buenas obras y habían seguido a Cristo. Pero había muerto, lo habían crucificado. A lo mejor estábamos equivocados, pensaron, tenían miedo. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo lo primero que les dice es paz a vosotros. Traten de imaginarse por unos momentos los discípulos, los hermanos que estaban reunidos en ese cuarto. El líder, Pedro, ¿cómo tenía la conciencia? Yo me lo imagino con migraña. Yo me lo imagino con mucho dolor de cabeza. Yo me lo imagino con mucha ojera. No había dormido. De seguro que no había dormido. ¿Por qué? ¿Por qué?
Pedro había negado a nuestro Señor Jesucristo. 3 veces. 3 veces lo había negado, aunque se le había advertido, se había profetizado. Antes de que el gallo cante 2 veces, me vas a negar 3 veces. Ahora imagínense a Pedro cómo pasó esos días entonces. Yo me lo imagino cansado, con insomnio. Yo me lo imagino con mucha tristeza, en gran depresión. No tenía nada de paz. ¿Y los demás discípulos cómo estaban? ¿Contentos? No. Ellos también desertaron al Señor. Ellos también lo abandonaron. Y además, por supuesto, su conciencia los acusaba de eso y de todos los demás pecados que habían cometido por ser humanos. Discípulos sí, pero humanos. Necesitaban, por supuesto, entonces recibir la paz de Dios, reconciliarse con nuestro Señor Jesucristo. Ellos necesitaban sobre todo esa frase, paz a vosotros. Y hermanos y amigos, sin duda alguna, lo que nosotros necesitamos también es paz. Lo que más necesitamos en la vida no es dinero. Lo que más necesitamos en la vida no es salud. Lo que más necesitamos en la vida no es conocimiento. Lo que más necesitamos en la vida es paz. Porque tú puedes ser multimillonario, es más, tener todo el dinero del mundo y sufrir mucho por falta de paz. Puedes tener mucha salud, nunca enfermarte, ser muy deportista, con mucha energía, pero sufrir mucho por falta de paz. Tú puedes ser un erudito, tener varios doctorados de Harvard, de Cambridge, de Oxford, conocer toda la ciencia y sufrir mucho por falta de paz, por supuesto. Pero para mí la tragedia más grande del mundo es que usted piensa que tiene paz. Usted se imagina que tiene paz, cuando la verdad es que Dios está en guerra contra usted. Usted no está reconciliado con Dios. Y imaginándose que tiene paz, al morir se va a dar cuenta en el día del juicio que va a merecer castigos eternos, tormentos eternos, y va a vivir sin Dios y sin esperanza por toda la eternidad, porque usted no tiene paz real. ¿Qué tragedia sería eso? Pensar que porque vienes una vez al mes a la iglesia, o las veces que vengas, de vez en cuando da limosna y le ayudas a alguien gratis, tienes paz así. Esa es una paz falsa, ilusoria, imaginaria. ¡Qué tragedia tener esa paz y morir así! Pero usted me dice, pero que tiene Dios contra mí. ¿Qué he hecho? Yo no soy tan malo como vecino, yo nunca he estado en el cerezo. Te voy a decir por qué Dios está contra ti. ¿Por qué necesitas reconciliarte y tener esta paz de Dios? Porque naciste mal. De nacimiento has pecado. Has pecado desde que naciste, has hecho cosas malas. ¿Te las enumero? ¿Te digo? Te digo que has hecho mal. Lo primero que hiciste al hacer es llorar. En rebelión porque te habían sacado del calientito vientre de tu madre. No querías salir ahí. Y saliste y empezaste a llorar y te enojaste con el doctor que te sacó. No querías leche. Y tu cara roja de coraje, ¿dónde está mi leche? Y a través de toda tu niñez, según tú habías nacido, eras el centro del universo. Todos viven para ti. Y todos tenían que hincarse de ti y darte todas las cosas que tú quisieras. Te peleaste con tus hermanitos porque te quitaron un juguete. Le contestaste mal a tu madre y a tu padre. Dijiste malas palabras en la primaria. Viste pornografía en la secundaria. En la preparatoria... ¿Le sigo? ¿Le sigo? Que su conciencia le siga. No tenemos excusa, hermanos. De verdad, Dios está contra nosotros, como dice el salmista, enojado todos los días contra nosotros porque hemos pecado. Somos malos de nacimiento. Necesitamos la paz de Dios. ¿Y saben qué es lo peor? Nos dice Romanos 1 cuál es lo peor. Nosotros no le dimos gracias a Dios por la vida, ni le adoramos. Somos unos idólatras. Nos adoramos a nosotros mismos o a las cosas, y de nacimiento no hemos adorado a Dios como Él se lo merece, ni le hemos dado gracias. Hemos hecho muchas cosas malas, pero además no hemos hecho muchas cosas buenas que debemos hacer. Por eso Dios está contra ti. Y déjame decirte, por eso tu conciencia te dice que debes de tenerle mucho miedo a la muerte. Tú le tienes mucho miedo a la muerte por eso. Sabes que mereces el castigo de Dios.
no mereces la vida eterna. En lo más profundo de tu corazón le tienes mucho miedo a la muerte. El Señor resucitado nos dice: paz a vosotros, porque es lo que más necesitamos, hermanos. Es por eso que Él vino. Nos dice Efesios 2:17, si lo quieren leer esta tarde. Por eso vino y murió y resucitó, para anunciar la paz de Dios. Primera lección, entonces, nuestro Señor Jesucristo nos dice: paz a vosotros, porque es lo que más necesitamos. Segunda lección, el Señor resucitado nos dice: paz a vosotros, porque ya habían sido crucificados y ya habías resucitado. Ven el versículo 20, por favor. Juan capítulo 20 y el versículo 20. No sé si ustedes habían notado eso. Véanlo con sus propios ojos. Juan 20:20. Y cuando les hubo dicho esto, bueno, paz a vosotros, nos dice la última frase del versículo 19. Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Lucas agrega: y los pies. Y cuando les dijo: paz a vosotros, al instante lo que Él hizo fue: vean mis manos, vean mi costado, vean mis pies. Como dice un comentarista alemán, las heridas santas proclamaban que Dios ya estaba en paz con ellos. Como que el Señor les dice con respeto, lo digo: miren, mírenme, pueden ustedes tener paz. Yo ya sufrí el castigo de su paz. Miren mis manos, las heridas, miren mi costado, miren mis pies, las señas de los clavos. Mírenme, yo ya sufrí el castigo de vuestra paz. Es por eso entonces, hermanos, que les puede decir: paz a vosotros. Él ya había muerto para calmar la ira de Dios, el enojo de Dios contra nosotros. Su resurrección confirmaba que su sacrificio había sido aceptado, que era agradable ante Dios, que la multa de nuestros pecados había sido saldada. Dios ya no tenía nada contra nosotros. Es por eso que el apóstol Pablo puede escribir en los últimos versículos del capítulo 4 de Romanos estas palabras, hablando del patriarca Abraham: por lo cual también su fe, la fe de Abraham, le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y luego sigue el famosísimo versículo del capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, hermanos. Podemos ser declarados justos, inocentes, porque Cristo resucitó. Dios nos puede perdonar todas las lujurias que hicimos y cometimos en secundaria, en preparatoria, todo lo malo que hemos hecho en nuestro trabajo, ahora en nuestros días, como jóvenes, como adultos, como ancianos. Todo lo malo nos puede declarar justo, inocentes de eso. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nuestros pecados y somos justos con la justicia de Cristo. ¿Por qué? Porque nos acredita la vida perfecta de Cristo, porque Él murió y resucitó por nosotros. Es por eso que el Señor nos puede decir: paz a vosotros. En tercer lugar, tercera lección, el Señor resucitado nos dice: paz a vosotros eficazmente. El Señor Jesucristo resucitado, la primera cosa que le dice a la iglesia es: paz a vosotros. Y nos dice eso eficazmente. Cuando Él dijo paz a vosotros, no fue un deseo superficial, un saludo y nada más, por supuesto que no. Fueron palabras dichas con autoridad, dichas con mucho amor, fueron palabras con un propósito y propósito divino. Así como cuando Él dijo: sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Cuando Él dijo a la mar, estaba en una tormenta con los discípulos, ¿se acuerdan? Que tenían miedo de morir también, por cierto. El Señor Jesucristo le dijo a la mar: calla. Y nos dice la Biblia, se hizo una gran bonanza.
gran calma. Cuando Él dice, paz a vosotros, ellos también tuvieron paz. Porque su palabra tiene poder para dar paz y su sangre tiene poder para hacer la paz con Dios. Amén. Oye, Paco, me suena como retórica eso, te suena muy bonito. Pero la verdad es que yo no tengo paz. Es más, mi conciencia todavía me molesta y me acuerdo de lo que hice en la secundaria. Es más, la verdad es que si soy honesto, te voy a decir que le tengo mucho miedo a la muerte. Y yo ya me bauticé, hace años que estoy en la iglesia. A ti te digo, hermana, hermano, la paz de Cristo principalmente es paz para con Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es paz legal, es reconciliación con Dios. Tus pecados contra Dios ya han sido perdonados. Dios ya no está contra ti. Ahora puedes decir, como San Pablo, la muerte es ganancia. Pero déjame decirte aquí el secreto para que tengas paz. Es posible sentir esta paz. Hay una gran diferencia entre tener la paz con Dios y sentir la paz. Es posible sentir la paz si entiendes el Evangelio. ¿Qué es ser justificado? ¿Qué es ser perdonado por Dios? Si entiendes y te apropias de las promesas de Dios en Cristo. Y al vivir la cristiandad, conforme lo vayas necesitando, Dios te va a dar paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Tal vez ahorita le tengas mucho miedo a la muerte. Pero luego te va a pasar que cuando llegue el día, en la buena voluntad de Dios, te vas a sorprender de la paz que tendrás. Si me permiten, va a llegar el día, como dijo una llamada Santa Teresa, me muero porque no me muero. ¿Qué va a pasar? Y no sé, a lo mejor ustedes han tenido parientes o ancianos o abuelitos que han dicho, ya me quiero morir. Y ustedes no entienden eso, pero ¿cómo? Y algunos lo dicen porque ya están cansados de la vida. Algunos están cansados de su enfermedad. Ya quieren morir. No como cristianos. Va a llegar el día de nuestra muerte. Y Dios nos va a dar tanta paz que vamos a poder decir, me muero porque no me muero. Para estar con Cristo. Estaban platicando la semana pasada algo un tanto misterioso y místico. Me preguntaron qué pensaba de esto porque hay ciertas personas que cuando se están muriendo ven a parientes que han muerto. Me estaban platicando de una anciana cristiana que escuchaba música y escuchaba coros. Ahora, no crean que estoy hablando aquí de una anciana del ramo pentecostal, de visiones y cosas así. Sin agraviar a los presentes pentecostales, por supuesto. Era una anciana como nosotros, muy fundamental, de hecho. Una universidad fundamentalista, buena cristiana. El caso es que estaba escuchando coros de himnos. Y ¿qué opino de eso? Y estaban diciendo, pues, que estaba escuchando los coros celestiales. ¿Voy a alegar contra eso? No, no voy a alegar contra eso. Yo espero que en mi día también escuche coros celestiales y que vea ángeles. No sé, pero el Señor nos va a dar paz a su tiempo. Amén. A lo mejor usted dice, oye Paco, mi problema es, la verdad es que yo he fallado mucho. He pecado mucho. Es más, la semana pasada se me salió una mala palabra y a veces siento que ni siquiera soy cristiano. No tengo paz. A esto yo te digo, por fe, ve sus manos. Ve sus manos, ve su costado, ve sus pies, escucha su voz. Paz a vosotros. Fíjate en Cristo. Pon tus ojos en Cristo, no en tu debilidad. Es más, te voy a decir, no pongas tus ojos en tu arrepentimiento, en tu fe, que siempre son débiles e imperfectos. Pon tus ojos en Cristo. Escucha, paz a vosotros. Ve sus manos, acuérdate de su sufrimiento de la cruz y que resucitó. Amén.
porque fue aceptado su sacrificio. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tú arrepiéntete, por supuesto, tú confiesas tus pecados, por supuesto, pero acuérdate de esa gran promesa. La sangre de Cristo continuamente nos limpia de todo pecado. Ve sus heridas, velo a Él y escucha su voz de paz. Última lección. El Señor resucitado nos dice paz a vosotros para motivarnos en nuestra misión en el mundo. Vean conmigo el versículo 21. ¿Por qué repite esta frase? Versículo 21, Juan 20, 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Paz a vosotros lo dice para motivarnos en esa misión de paz. No es coincidencia, hermanos, que en Mateo 28, después de la resurrección, inmediatamente después tenemos la gran comisión. Aquí tenemos la resurrección y lo primero que nos dice nuestro Señor Jesucristo es paz a vosotros. Y nos repite, paz a vosotros, y nos da esta gran comisión. Tenemos que compartir con los demás cómo pueden tener paz con Dios. Tenemos que enseñarles a los demás del Evangelio de la paz, como es escrito en la Biblia. Tenemos que invitarlos y compartir folletos, porque lo que más necesitan tus amigos y compañeros es paz con Dios. También, por supuesto, podemos pensar de esto, que es lo que el mundo necesita más. ¿Qué pasa en Siria? ¿Qué falta de paz? ¿Qué pasa en Egipto, los musulmanes y en el Líbano, los maronitas y el problema de Corea del Norte y Corea del Sur? ¿Qué falta ahí? Lo que el mundo necesita es paz. Es lo que más le falta, por supuesto. Pero ¿saben qué? ¿Saben cuál es la solución? ¿Saben cuál es la solución a México y el narcotráfico y la paz que necesitamos? ¿Cuál es la solución de Corea del Norte y la solución de Siria y de Egipto y de todos los problemas en todo el mundo? Es que tengan paz con Dios. Y nosotros tenemos entonces el Evangelio y los recursos y tenemos el mensaje. Lo tenemos que compartir. Ojalá que Dios llame misioneros de entre nuestros jóvenes y nuestros hijos para que vayan a compartir a Egipto, ¿por qué no a Corea del Norte también? A Nigeria, a Chiapas, a Sonora, a Hermosillo. Lo que los hombres necesitan es paz. Hay mucha gente que viene a la iglesia porque no hay paz en sus matrimonios. Qué bueno que vienen a la iglesia buscando a Dios. Pero lo primero para tener paz en sus matrimonios es tener paz con Dios. Si el esposo no tiene paz con Dios, es imposible que haya paz en la casa. Si la esposa no tiene paz con Dios, es imposible que haya paz en el matrimonio. Imposible. Los problemas de los hijos y los padres. Lo primero es paz con Dios. Eso es lo que más necesitamos. Y es por eso que lo primero que Cristo nos dice es paz a vosotros. Y nos manda en esa misión. Pero también esa misión es al mundo. Y Cristo resucitado nos dice, lo primero es paz a vosotros, porque nos manda a un mundo donde hay mucha aflicción. Él nos dice en otra parte, en Juan 14, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En la garantía, por supuesto, está en la resurrección. Yo he vencido al mundo. Entre más viejo me hago, ya pasé de los 50. Entre más viejo me hago, más comprendo esas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Me doy cuenta que es verdad. Hay mucha aflicción en este mundo. Enfermedades, por supuesto, tentaciones, necesidades, muertes, terrorismo, guerras, terremotos, graves problemas en nuestras familias, aflicciones con nuestros hijos, con nuestros parientes, nuestros amigos, los vecinos, en el trabajo, problemas económicos, sí, hay mucha angustia y aflicción en este mundo ciertamente, pero el Señor resucitado nos dice paz a vosotros. Paz a vosotros. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Entonces, hermanas y hermanos, al salir de esta iglesia, recuerda que el Señor resucitado te dice a ti como cristiana, como cristiano, paz a vosotros. Una paz garantizada por su resurrección. Disfruta esa paz este día y vívela. Si no tienes paz, acércate a Dios. Él se va a acercar a ti y te va a dar paz. Acércate a Dios, aprende más de Él, lee tu Biblia, ven a la iglesia, pregunta. Lo más importante es, tú ora a Dios, pídele al Señor, no tengo paz. Tú sabes que no tengo paz en mi casa, no tengo paz en mi corazón, es lo que más necesito. Señor, ten piedad de mí, dame de tu paz. Te va a enseñar de Cristo. Cualquiera que sea tu problema, cualquiera que sea tu pecado, Él te puede dar paz, porque Él es un gran Salvador. Él es soberano. Él controla todas las cosas, aún la muerte. Él te puede dar paz. A Él sea la gloria. Oremos.